Dios les bendiga, mis hermanos. Damos muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar una vez más hasta ustedes con una clase nueva para esta semana. Acuérdense que estamos estudiando el propósito divino para la familia. Y para los que tengan su expositor, vamos a estar en el estudio bíblico número 11. Y si usted no tiene su libro, mi hermano, vamos a estar viendo en el libro de Lucas el capítulo 15, los versículos del 11 hasta el 32. El tema de esta clase se llama Recursos de un Padre Ejemplar. Recursos de un Padre Ejemplar, ese es el título para hoy. Nos dice el pensamiento central: un acto físico convierte al hombre en un padre natural. Un proceso de fe, amor y buen ejemplo lo hace un padre moral y espiritual. No solamente un padre físico, no solamente un padre natural, ¿verdad? Sino un padre moral y espiritual. El texto áureo nos dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4:6. Sabemos que toda clase también tiene 3 objetivos, así que para hoy el número 1 nos dice: descubrir las virtudes que adornan el corazón de un buen padre. 2, desarrollar sentimientos nobles hacia sus hijos. Y 3, buscar la manera de proveer para los suyos haberes materiales y espirituales. Gloria a Dios. Vamos a leer todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice Lucas 15:11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vestidle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traigan el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba, que entrase. Bendito Dios. Pues bien, hermanos, este día vamos a estar viendo la historia del hijo pródigo. Yo creo que todos en alguna ocasión la hemos escuchado, y nos dice la introducción que esta parábola del hijo pródigo quedó inscrita al final de este capítulo 15 de Lucas como una nota culminante en una trilogía de parábolas que Jesús hablaba a las personas que estaban ahí. Entre ellos estaban los publicanos, estaban los fariseos. Pero vemos que fueron 3 parábolas que Jesús expresó. La primera, ¿verdad?, habló acerca de la moneda perdida, refiriéndose al pecador que no sabe que está perdido. Y en la parábola de la oveja perdida era para referirse al que sabe que está atrapado, pero que no puede volver
al redil donde están las demás ovejas por sí solo, necesita la ayuda de Dios, amén. Y en la historia que vamos a ver hoy del hijo pródigo, es para referirse a aquel que reconoce su condición y que acude a su padre. Para hoy vamos a estar tomando solamente esta parábola del hijo pródigo, porque acuérdense que estamos estudiando acerca del propósito que Dios tiene para la familia. Entonces vamos a ver que en esta parábola hay elementos que suceden, que pasan diariamente en el núcleo familiar. Y va a ser una gran lección para todos nosotros como padres, especialmente para los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, amén. Pero también para nuestros hijos de hoy y de siempre. Entonces vemos que el objetivo de este estudio para hoy va a ser para motivarnos, para ayudarnos unos a los otros, para poder desempeñar bien la función que Dios nos ha dado, el privilegio, la oportunidad, la responsabilidad que Dios nos ha dado de ser padres. Y sabemos que el mejor patrón y modelo que podemos aprender es en nuestro Padre Celestial. Amén, que fue quien nos creó, quien nos ha sostenido, el que nos ha redimido con su amor. Entonces vamos a ver en este día que el caso del hijo pródigo pudo haber sido una tragedia más de las que suceden a diario, ¿verdad? En cada familia, donde muchos hijos se van de sus hogares, aun cuando lo tienen todo en su casa, el amor, la protección, la comprensión de sus padres, deciden irse. Sin embargo, vemos muchos otros jóvenes que se van de su casa porque no tienen un modelo a seguir, no tienen un padre, una madre que les inculque los valores, que les comprenda. Entonces ellos deciden irse de su hogar, pero vamos a ver hoy que el caso del hijo pródigo, cómo el padre de esta historia hizo, y que nosotros nos puede ayudar como padres también para poder entender a nuestros hijos. Amén. Entonces, este padre de esta historia vemos que contaba con provisiones materiales, tenía recursos morales y valores espirituales que lo hizo que terminara todo en victoria y en felicidad. Vamos a entrar al punto número 1, lo que nos dice provisiones materiales. Y nos dice el inciso A, un hombre tenía 2 hijos. Para ello vamos a leer solamente el versículo 11 y nos dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos. Cuando se expresa aquí, también dijo, es porque Jesucristo ya había referido 2 parábolas antes, ¿verdad? En ese mismo capítulo, en los versos del 3 al 7 y del 8 al 10. Entonces, el hecho de que en este caso el padre tuviera 2 hijos fue un detalle especial para que Jesús lo pudiera usar como un ejemplo para enseñarnos en esta lección. Y nos dice que el padre era un padre ejemplar. En muchos aspectos lo podemos deducir, ¿verdad? En la comprensión que él tenía hacia sus 2 hijos, la manera como él distribuyó los bienes cuando no era el tiempo, y el esfuerzo que él tomó por ganar a su hijo mayor y la actitud de perdón que él tuvo hacia su hijo menor. En el inciso B nos dice, les repartió los bienes, ¿verdad? Y el menor, para ello vamos a ver en el 12, donde dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Vemos aquí que el hijo menor dice que vino ante su padre y le decía, Padre, dame la herencia que me corresponde. Y
vemos que el padre pudo haber platicado muchas veces con él y le pudo haber aconsejado y decirle, hacerle ver que no era buen momento de poderle dar lo que él estaba pidiendo. Es verdad que este padre tenía suficiente, am, tenía todo lo que sus hijos necesitaban en su hogar, las provisiones materiales. Sabemos que como padres es nuestra responsabilidad proveerle todo lo que nuestros hijos necesitan en casa, no solamente lo material, ¿verdad? El vestido, el alimento, sino que también es nuestra responsabilidad enseñarles los valores morales, enseñarles la palabra de Dios, porque mismo en Proverbios nos dice que debemos de instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, es una responsabilidad como padres el poder instruirlos en todas las áreas. Eh, Vemos aquí que este hijo se acerca ante su padre y le dice, padre, dame lo que me corresponde. No era buen momento quizá para que él obtuviera lo que él estaba pidiendo a su padre, ya que este joven era un joven sin una visión clara de su futuro, lo que él quería para su futuro. Pero como joven que era, sabemos que sí tenía muchos deseos de emprender su vuelo, ¿verdad? De levantar sus alas y volar, de poder salir fuera, de poder experimentar um, otras cosas que no le iban a ayudar en su futuro. Sí tenía muchos deseos de aventurarse, de disfrutar de la libertad que a lo mejor en su casa ya no tenía, ya no se sentía cómodo. ¿Por qué? Porque por la disciplina quizá que su padre le daba, porque había reglas en la casa y ya como joven había sido quizá influenciado por sus amigos, ¿verdad? De poder irse fuera a experimentar algo más. Entonces vemos que él estaba en esa edad en que todo lo que importa es lo nuevo, ¿verdad? El mundo siempre es un espejismo. ¿Por qué? Porque te muestra solo lo nuevo, lo sensual, lo atractivo a tus ojos, lo atractivo para ti como joven. Él tenía su mirada en eso, en lo que era lo nuevo, lo pasajero. Y no le importaba nada más de lo que su padre le pudiera aconsejar. Su padre le decía quizá que no era buen momento que se fuera, que allí lo tenía todo, ¿verdad? Tenía el amor de su padre, tenía la comprensión de su padre, no le faltaba nada. Sin embargo, él tomó esa decisión de irse de su hogar, aun cuando su padre le pudo aconsejar de una u otra manera que no lo hiciera o le pudo evitar que no se fuera. Pero sin embargo, él llegó a una edad de que, aunque que en ese momento él no tomó en cuenta el consejo de su padre, sino que decidió hacer lo que a él le parecía bien. Entonces vemos que su padre pudo haberle dicho lo que le sobrevendría, ¿verdad? Al dedicarse a una vida libre, a una vida que no tenía principios. Pero como dije, este joven no quiso atender a estos consejos. Y yo pienso que esto es un dolor tan grande como padres. ¿Por qué? Porque sabemos que va a llegar el momento que nuestros hijos van a salir de la casa. Quizá muchos porque se han casado, otros porque van a salir a estudiar, otros, por ejemplo, en otra nación que tienen que salir fuera en busca de una mejor vida, de un trabajo, pero siempre es un dolor para un padre el ver que sus hijos se vayan de su hogar, porque no sabemos cómo ellos están, qué decisiones van a tomar, qué es lo que quizás están en peligro, pero es algo que va a estar fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Porque ellos llegarán a un momento que ellos tendrán que tomar esa decisión. Entonces nos dice que el hecho de que este padre tuviera todo lo que sus hijos necesitaban, todas las provisiones que
no le faltaba nada en su hogar. Es algo lindo de imitar, ¿verdad? Que no es nada malo tener el deseo de trabajar, de acumular, de ahorrar, tener un ahorrito para nuestra familia, para el día de mañana cuando se van a estudiar fuera. No es nada malo en querer ahorrar, en querer tener una propiedad, comprarla o tener provisiones para el futuro de nuestros hijos. Lo malo está cuando hay en nosotros avaricia, ¿verdad? Cuando tenemos solamente el deseo de acumular fortunas que son innecesarias y poner eso en primer lugar antes de buscar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces vemos que aquí el padre les repartió los bienes y el hijo mayor, él no estaba pidiendo la parte de sus bienes, pero viendo que ya se iba a hacer la repartición, vimos que al hijo menor le tocaba una tercera parte y al hijo mayor 2/3 partes. Este último, el mayor, él no dispuso de su herencia, ¿verdad? Él decidió quedarse al lado de su padre. Él estaba junto a su padre y él, eso es digno de imitar también, que él decidió quedarse en casa. Amén. Ahora vamos a ver, dice, cuando un hijo se aleja del hogar. Para ello vamos a ver los versos del 13 al 16. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces vemos aquí que el único contento, ¿verdad?, de poder tener todo esto era el hijo menor. Y nos comienza diciendo en el capítulo 15, el verso 13, que no muchos días después de haber recibido su herencia, no sabemos si su herencia había sido animales o tierras, pero vemos que él lo convirtió en efectivo, ¿verdad? Él lo convirtió en dinero. No solamente le hizo una herida, le causó una herida a su padre al decirle que quería la herencia, sino ahora le causa otra herida diciéndole, ahora me voy, padre. Dice que juntó todo, lo convirtió, ¿verdad?, en dinero, en efectivo, y se fue. Después de unos días de haber recogido, de haber obtenido su herencia, de haberlo convertido, juntó todo y se fue, dice. Se fue a un lugar apartado, a una ciudad pagana. ¿Por qué? Porque era un lugar lejos de su padre, para que su padre no pudiera saber de lo que él estaba haciendo. Vemos que él se fue de su casa y se fue a un lugar, a una ciudad donde había toda clase de vicios, a un lugar donde había toda clase de lujos, donde el pecado estaba a la puerta. Y quizá era un lugar donde estaba lleno de inmoralidad, un lugar donde no tenían el temor de Dios, un lugar donde aparentemente el dinero puede comprar todo, pero no, sabemos que el dinero no puede comprar la felicidad, el dinero no puede comprar la salvación, amén. El dinero nos puede llevar a todo lugar, menos al cielo. Así que vemos que este joven se fue a ese lugar y allí desperdició, allí gastó todo lo que tenía. Viviendo, dice, de una manera perdida.
por un momento, al parecer, vemos que este muchacho, al parecer, estaba disfrutando, ¿verdad? De todo lo que en ese lugar podía encontrar. Am, Teniendo el dinero, pudo tener muchos amigos a su alrededor y, y empezó a gastarlo todo, pero dice que llegó el día, el momento cuando empezó a faltarle. ¿Qué quiere decir esto? Que gastó todo y ya no tenía más, ya no tenía más. Allí es donde los amigos ya no estuvieron a su alrededor. ¿Por qué? Porque ya no tenía para comprarles, ya no tenía para darles. Ahora se encontraba solo, se encontraba en una condición tan, denigrante, desesperante. ¿Por qué? Porque ya no tenía nada. Entonces vemos aquí los tres pasos descendentes del verso 14 en el camino de perdición, ¿verdad? De este joven. Dice que con una vida tan libre y tan desenfrenada, era de esperarse que iba a malgastar todo lo que tenía. Entonces, en ese momento, una gran hambre, dice, empezó a azotar al país en el que se encontraba y como consecuencia le empezó a faltar. Lo que le sucedió a este derrochador después de eso ilustra la degradación que sufre a todo aquel que se aparta de los caminos que han sido establecidos por Dios y que se va de acuerdo con su capricho. Entonces, cuando se fue, me imagino que fue un dolor tan grande para su padre, y si no mencionan aquí a su mamá, pero si su madre estuvo ahí, pudo haber sido un dolor tan grande también para su madre, porque ya ahora iba a estar fuera del alcance de sus manos el poder ayudarlos si estaba en alguna situación difícil. El padre pudo haberle aconsejado y decirle que no malgastara, que cuidara lo que le había dado. Pero él entró por un oído y le salió por otro, ¿verdad? Porque él teniendo todo ese dinero en mano, él solamente se enfocó en querer divertirse, en querer pasarlo muy bien, en el querer disfrutar de todas las cosas que había en ese lugar. Sabemos que dice que estaba en fiestas, quizá en vicios, empezó a derrochar todo lo que con un esfuerzo había su padre obtenido. Y así, de esa manera, hermanos, esto se aplica al creyente cuando hemos estado en la iglesia. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos vamos al mundo, verdad? Cuando somos atraídos por las cosas que hay en el mundo. Y hay una degradación también en nuestra vida cuando nosotros malgastamos lo que Él nos da, cuando no valoramos esa salvación que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Ahora vamos a ver. Nos dice que este joven, cuando llegó a un punto de esa manera, dice que él llegó hasta una finca, ¿verdad? Un lugar donde estaban apacentando los cerdos, donde estaban cuidando los cerdos, porque ya no tenía más con qué gastar, con qué comprar, sino toda la ciudad estaba pasando una situación difícil de hambre. Era el mismo juicio de Dios. ¿Para qué? Para hacerlo ver de la condición en la que él se encontraba. Ahora vamos a ver en el punto número 2, dice, este padre ejemplar también contaba con recursos morales. Ahora vemos, dice que fue movido a misericordia. En el capítulo 15 del 20 hasta el 25. Dice, el 16, perdón.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Vemos que aquí tal fue su necesidad de este joven, la condición en la que se encontraba, que dice que aun cuando estaban alimentando a los cerdos, hasta la comida de ellos se le antojaba, se le apetecía. Las algarrobas nos dice que eran como frutos secos. Eran frutos en forma de vaina, como las habas de un arbusto que hay en el oriente. Eso se cree que eran estas eran las langostas que comía Juan el Bautista. Pero vemos que hasta la comida de los cerdos se le antojaba. ¿Por qué? Porque él estaba en una necesidad tan grande que no solamente estaba vacío su estómago, sino también su espíritu, ¿verdad? Todo su ser. Él estaba sucio, maloliente, pero vemos que Dios permite que nosotros a veces toquemos fondo, llegamos a una situación así. ¿Para qué? Para hacernos razonar, hacernos volver en sí, dice, para recobrar la razón de nuestra situación. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial, Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Él, sus planes que tiene para nosotros son de bien, son de mal. Pero a veces cuando nosotros estamos bien nos olvidamos de Dios. Entonces Dios permite a veces que nosotros toquemos fondo, al igual como este joven, ¿verdad? Que llegó hasta un punto que ya no tenía nada, que estaba maloliente, que estaba sucio. Pero hasta ahí en esa situación fue cuando él reconoció, dice que él entró en razón y recordó y dijo: ¿cómo yo estoy aquí en esta situación cuando mi padre, en la casa de mi padre hay suficiente alimento, hay abundancia de pan? Dice, aún los siervos, los jornaleros que trabajan para él se alimentan bien. Vemos que él dice que entró en razón, él decidió regresar a su padre. Vemos que en el versículo 17, cuando dice volver en sí, describe el estado de enajenación o el extravío mental, moral y espiritual en el que se encontraba. Pero vemos que se empezó a mostrar la misericordia divina de Dios. Amén. ¿Cómo se mostró hacia él? Haciéndolo consciente del estado lamentable en el que se encontraba. Y vemos que cuando recordó que en casa de su padre había suficiente alimento, dice que él tomó acción. Amén. Esto lo impulsó a él levantarse e ir a su padre una vez más. Así que todo lo que él pensó, dice que esto lo llevó a planear todo lo que él estaba pensando hacer. Otro peldaño es la confesión sincera de no ser digno de la gracia de su Padre. Nos dice aquí el 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí vimos que él estaba consciente que no solamente había fallado a su padre terrenal, sino a Dios. ¿Por qué? Porque él había hecho todo lo que su padre a lo mejor le había inculcado que no lo hiciera. Él en su rebeldía, en su necedad, en todo esto, él quiso disfrutar y quiso solamente hacer lo contrario a lo que su padre le había enseñado. Pero en este punto, cuando él reconoció que había hecho mal, él confesó, ¿verdad? Él dijo: no solamente he pecado contra mi padre al haberlo desobedecido, sino contra Dios. Él reconoció, hermanos. Entonces vemos aquí que él confesó sinceramente y se sentía no digno de la gracia del Padre. Ahora en el 22 nos dice:
Pero el padre le dijo, no, perdón. Entonces vemos aquí que el paso final es su aceptación del favor inmerecido de su padre. Entonces todo esto lo que nos describe es el plan de salvación por el cual todo pecador puede ir, hermanos, desde la misma miseria hasta la misma presencia de Dios, de un Dios amoroso y perdonador. Ahora vemos aquí que el Padre dice que cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Imaginemos el dolor de este padre desde el día que su hijo decidió salir de su hogar. Podemos imaginar que este padre todos los días estaba en el balcón de su casa mirando hacia el mismo lugar donde su hijo había emprendido el camino, esperando, teniendo la esperanza, teniendo la fe de que él iba a regresar. Amén. Y entonces dice que todos los días salía y veía que nada pasaba, pero ese día algo sucedió. Dice que cuando lo vio de lejos, el padre corrió hacia él, ¿verdad? Entonces, esto me imagino ha de haber sido cuando Jesús estaba platicando esta historia y que estaban los fariseos, los publicanos escuchando. Me imagino cómo estaba la reacción de ellos. ¿Por qué? Porque no se veía bien en aquel tiempo que un padre, en este caso que era un padre rico, o que un líder actuara de esa manera, ¿verdad? Los que corren, los que hacen son los siervos, pero este padre no le importó que lo murmuraran o que hablaran de él. Lo que él tenía era una felicidad, un gozo de poder ver a su hijo que venía nuevamente a su casa. Así que dice que él corrió, desde el momento que él corrió y lo abrazó, lo besó, estaba tan feliz de poder tener una vez más a su hijo en sus brazos, de poder estrecharlo. Y es algo tan maravilloso, hermanos. ¿Por qué? Porque así mismo Dios con nosotros, cuando nosotros reconocemos que estamos mal y confesamos sinceramente que no merecemos esa gracia, dice que Él está con los brazos abiertos, amén, esperando por nosotros, esperando para sanarnos. Él nos perdona, pero requiere de parte nuestra que tengamos ese reconocimiento de que estamos mal y de que necesitamos de Él, de que necesitamos confesar que hemos estado lejos de Él. Amén. Entonces, aquí está la actitud de Dios hacia todos los que andan fuera de su camino. Él no solo espera al hijo pródigo, va y rescata a la oveja perdida e incluso barre la casa para hallar la moneda perdida. Vemos aquí que este padre dice que no le pidió ni explicaciones y no lo dejó hablar. Él ya lo había perdonado, él estaba feliz de verlo, porque su hijo había estado perdido, pero ahora había sido encontrado. Gloria a Dios por esto, hermanos. Gloria a Dios por el amor que Él tiene hacia nosotros, por habernos rescatado, amén, por habernos perdonado, porque en algún momento nosotros también fuimos como este hijo pródigo, ¿verdad? Estábamos lejos de Dios, separados de Él, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando nosotros reconocimos, entramos en ese razonamiento de que estábamos lejos de Dios, ¿verdad? Estábamos aparentemente disfrutando del mundo, pero al final siempre teníamos ese vacío en nuestro corazón, que el único que puede llenarlo es Jesucristo. Amén. Ahora vamos a ver que perdonó y restauró a su hijo. Lo más hermoso de un corazón humano es
ver lo que va en vía a ser restaurado, amén. En tener la conciencia de saber que había uno ofendido y ahora reconocerlo con humildad. Eso es lo más importante, eso es lo más hermoso. Entonces vemos aquí que las palabras salen sobrando cuando en el corazón hay un verdadero arrepentimiento. Amén. Cuando hay un reconocimiento sincero de no ser digno de tanto amor. Nosotros como padres sabemos que vamos a amar a nuestros hijos con alegría cuando ellos son obedientes a nosotros, cuando nos escuchan el consejo que les damos. Pero no por eso quiere decir que no vamos a amar a nuestros hijos que son desobedientes. Claro que los amamos, pero se aman con dolor. ¿Por qué? Porque quisiéramos que ellos nos escucharan, que ellos atendieran al consejo que les damos. Pero eso no quiere decir que no los vamos a amar. Entonces, de la misma manera, el amor de Dios se muestra hacia nosotros, ¿verdad? Que Él ama con dolor al que lo ofende diariamente, al que no obedece su palabra, al que decide permanecer en desobediencia, lejos de Él. Mientras que sabemos que Dios ama con alegría a aquel que lo busca arrepentido y con un corazón contrito y humillado. Cuando el Padre dice, cuando el Padre le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El anillo, hermanos, el anillo y el vestido que le pusieron al hijo pródigo era una prueba que en ese momento estaba siendo una vez más restaurado, incluido a la familia de su padre. De igual manera, nosotros cuando reconocemos nuestra condición, nuestro pecado y le pedimos perdón a Dios y somos rescatados, somos restaurados, dice que Él nos sella con su Espíritu Santo, amén. Él nos da una vestidura, Él nos cubre con su sangre preciosa. Ahora vemos que se hace una fiesta alegre y generosa. ¿Por qué? Porque su hijo había sido rescatado del mundo de las tinieblas, había venido ahora a la luz, ¿verdad? Había venido ahora a su padre una vez más. Ahora vemos que no escatimó este padre en levantar, en hacer un gasto grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba contento, feliz de ver a su hijo una vez más en casa. Así que manda a sus siervos de que vayan y traigan el becerro más gordo, dice, y que iban a empezar a hacer fiesta. Pudo haber mandado el aviso a sus vecinos, ¿verdad? A sus amigos que vinieran y compartieran con él esa alegría, esa felicidad de que tenía a su hijo una vez más con ellos. Y vemos que este padre demostró sus sentimientos con facilidad, ¿verdad? Esta ternura de carácter es digna de ser imitada por todo padre en el día de hoy. Es bueno ser estrictos, rígidos y fuertes, pero también debemos de mostrar entusiasmo, debemos de ser comprensivos, amorosos con nuestros hijos. Ya sabemos que esta fiesta era una evidencia del gozo que hay en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Vemos que en el versículo 24, dijo, mi hijo era muerto y ahora ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria a Dios, él estaba feliz y yo creo que para uno como padre lo más hermoso es poder ver que nuestros hijos estén sirviendo al Señor. Si hay hijos que han estado lejos, que han estado fuera del hogar, ¿verdad? Que en este momento han estado separados de Dios, podemos imitar esta esperanza, esta fe que este padre tuvo, que él permaneció
confiando, ¿verdad? Esperando que un día su hijo iba a regresar a su hogar. De la misma manera nosotros sabemos que nuestros hijos van a regresar, amén, que los vamos a ver gozándose una vez más junto con nosotros. Nosotros nos vamos a gozar con ellos al ver sus vidas restauradas. Gloria a Dios. Ahora vemos que en el punto 3 dice valores espirituales. Ahora vamos a ver los valores espirituales. Y para ello vamos a ver una intercesión de amor en el 25 al 28. Y su hijo mayor estaba en el campo. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Gloria a Dios. Vemos aquí que al parecer su hijo seguía trabajando, ¿verdad? Para su padre. Y cuando llega a su casa, ¿verdad? Después de un día de trabajo y encuentra todo ese alboroto, todo ese ruido, ese movimiento que había en esa casa, se pregunta, pues, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Y al preguntarle a uno de las personas que trabajaban para ellos, les dice, no, es que tu hermano ha regresado y tu padre nos ha dicho que comencemos todo para hacer una fiesta porque él ha regresado. Y podemos ver aquí, hermanos, que él, en lugar de haberse alegrado de que su hermano había regresado, nos dice que se enojó, nos dice la palabra de Dios que se enojó. Y el enojo, hermanos, es un pecado. Es un pecado. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que este hermano mayor no estaba feliz de ver que su hermano había regresado, sino más al contrario. Y ahora estaba hasta con ambición, resentimiento en su corazón. ¿Por qué? Porque estaba solamente pensando en su herencia, ¿verdad? De que ahora él había regresado y que ahora iba a quitarle lo que a él le pertenecía, lo que él tenía. Pero vemos aquí al padre de él que él salió para hablar con su hijo, para rogarle que entrara y se gozara junto con él. Entonces vemos aquí que había una dureza en el corazón del hermano mayor. ¿Por qué? Porque él no estaba interesado en corregir la conducta de su hermano, sino más que nada en poder proteger sus bienes. Así que esa preocupación lo que hizo fue estorbarle el poder alegrarse de ver a su hermano una vez más. Y entonces, hermanos, lo que demostró aquí fue lo que realmente había en su corazón, y como ya lo expresé y dije, lo que había en él era un resentimiento, había avaricia, había enojo contra su hermano y contra su padre. Pero vemos aquí el amor de su padre al decirle, mi hijo, no, el padre le aclaró que no iba a ser así, que todo lo que quedaba era de él, amén, que todas sus cosas eran suyas. Vemos aquí, pero ¿qué pasó por la mente de este hijo mayor? Pues también pasó que él pensó que el pecado de su hermano era imperdonable. Así que considerando su estándar de justicia más mayor que la de su padre, entonces vemos aquí que el padre le dejó saber también que él pecó, pues el enojo es homicidio ante Dios, amén. Y también él necesitaba perdón, él necesitaba reconocer. Entonces vemos aquí a este padre que para ambos hijos él tenía consejos.
Y vemos aquí que él se perdió de poder disfrutar del gozo que su padre y su hermano, los invitados que estaban allí, estaban disfrutando. Gloria a Dios. Entonces ahora vemos en el B, dice desprendimiento de lo material. Entonces ya vimos que el padre le da aliento a su hijo, ¿verdad? Él sale a buscar a su hijo, ¿por qué? Porque también quería que él disfrutara, él quería disfrutar con ambos hijos, pero el padre aquí le dice que sus derechos que le correspondían, él los tenía, ¿verdad? Que no iba a quitarle nada de lo que ya le había dado, de su herencia. Ahora vemos, dice, la salvación de un hijo en el 32. Dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Aquí podemos ver claramente que él estaba resentido contra su padre. ¿Por qué? Porque él se sentía más justo que su padre, ¿verdad? Que él sabía que estaba allí junto a su padre, pero él tenía hasta celo o envidia contra su hermano. ¿Por qué? Porque dice, yo he estado tanto tiempo trabajando aquí y nunca me has dado nada a mí para disfrutarlo con mis amigos. Pero dice, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ya ha revivido, se había perdido y es hallado. Él no podía entender, hermanos, él no podía entender el gozo de su padre. Y esto puede ser un ejemplo para nosotros hoy en día también. ¿Acaso nosotros también estamos reaccionando así como el hijo mayor, sabiendo que por las cosas que hacemos, por la posición que tenemos en la iglesia, que eso nos va a salvar, que podemos creernos mejores que otros, que podemos hacer menos a otra persona? O que podemos sentir celo, resentimiento contra un hermano que había estado apartado del Señor y que ahora ha sido rescatado y vemos que Dios lo levanta. Podemos sentirnos de esta manera como este hijo mayor, de que ¿por qué ese hermano ahora está siendo mejores que nosotros? No, esto nos ayuda a nosotros para que nos examinemos, para que escudriñemos nuestra vida, si realmente estamos siendo como este hijo mayor, porque no debería ser así, hermanos, porque deberíamos de gozarnos, de alegrarnos, ¿verdad? Cuando algún joven, cuando algún hermano ha sido rescatado de las tinieblas y que ahora lo podemos ver, que que ha venido una vez más al camino y que ha sido renovado, amén, que ha sido salvado. Sabemos que nada de lo que nosotros hagamos es lo que nos va a salvar, únicamente si aceptamos a Jesucristo, amén. Entonces, ¿por qué Jesús no terminó la historia diciendo cómo reaccionó el hijo mayor? Dice, algunos se molestan porque un recién convertido recibe aceptación, que recibe perdón y progresa más rápido que los que llevan más tiempo. No entremos en la trampa del enojo, hermanos, ni del orgullo, ni de resentimiento, ni de indignación. También esto nos deja nuestra imaginación y buen deseo que el mayor al final sí aceptó la invitación del padre y que entró a la fiesta. Entonces,
Debemos escudriñarnos, hermanos, y ver si en nosotros hay imparcialidad, si que no debemos de tener acepción de personas, sino que tenemos que aceptar a todos aquellos que han regresado al Señor. Amén. Así que nosotros también tenemos que gozarnos. Vamos a entrar en ese gozo y en esa fiesta cuando alguien es rescatado, ¿verdad? Cuando una persona ha reconocido que había estado mal y que ahora viene a formar parte del reino de Dios. Y vemos nosotros que que Dios, Él no escatimó nada, dice que Él dio a lo mejor que Él tenía, su hijo amado, ¿verdad? ¿Para qué? Para la salvación del mundo. Entonces esta historia, hermanos, nos va a seguir inspirando a muchos padres que por ahora sus hijos están perdidos en el mundo. Vemos que el amor y la constancia en la oración por ellos no va a ser en vano. Sigamos orando, sigamos suplicando a Dios para que los alcance. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a gozarnos junto con nuestros hermanos, que ahorita que todos nuestros hijos estén fuera de la voluntad de Dios. Nos vamos a gozar junto con ellos. Vamos a deleitarnos al ver que nuestros hijos van a ser regresados con un corazón humillado, un corazón contrito, en busca de perdón y de restauración. Gloria a Dios. La mejor herencia, hermanos, que como padres podemos dejarle a nuestros hijos debe ser que ellos se mantengan en el camino del Señor. Amén. Ya lo demás va a venir por añadidura. Entonces vemos que era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este joven dice que había sido muerto y ahora había sido revivido, había sido perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces, hermanos, como padres, no solamente somos responsables de proveerles todas las cosas materiales, sino que también de enseñarle todas las cosas, todos los valores morales y el carácter moral y espiritual para que formen parte de esta herencia que les dejamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de su palabra, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el manual que dejó Dios para nosotros, para enseñarnos a ser mejores padres cada día. Amén. Gloria a Dios. Así que vemos, hermanos, que nuestro Padre Celestial está esperando por nosotros para que volvamos y rindamos a Él nuestra vida. ¿Por qué? Porque solamente de esta manera vamos a poder ser mejores padres y también, por consiguiente, vamos a ser mejores hijos. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Sin duda, esta lección fue una lección muy linda en el sentido de que podemos aprender de este Padre a la manera como Él recibió a su Hijo, cómo lo perdonó, cómo lo ayudó aún a su otro hijo mayor, ¿verdad? De que pudiera entrar, de que pudiera gozarse junto con él. Y vimos que este hombre era un hombre de responsabilidades hogareñas, que había acumulado lo suficiente para proveerles a sus hijos, que nada les faltara. Desafortunadamente, ¿verdad? Vimos que el menor optó por irse de la casa, pero vemos que la misericordia de Dios se mostró hacia él para traerlo nuevamente al camino y pudo ser restaurado, y vimos que el padre también se gozó junto con él.
al ver a su hijo que había sido hallado, encontrado. Sin embargo, también vimos la reacción del hijo mayor, ¿verdad? Que él vio esto como algo insignificante. El regreso de su hermano lo vio como algo insignificante, nos dice. Tenía mucho resentimiento en su corazón, no tenía una buena relación con su hermano, ¿verdad? Le ganó más la avaricia, el cuidar de sus bienes, ¿verdad? De que su hermano no fuera a tomar alguna parte de lo que él le correspondía. Y eso lo dejó fuera de poder disfrutar la alegría de su padre. Así que esto dio lugar a que se manifestara la dimensión espiritual del carácter del padre de hoy. El amor hacia el hijo mayor era legal, en cambio al menor lo amaba con dolor y con lágrimas. Este amor es más profundo. Lo triste de la historia es que el disipador entró al gozo de su padre, mientras que el justo y leal quedó afuera. Esta es la médula de la lección, hermanos. La justicia humana no tiene nada que ver con la justicia que es por la fe, que salva al pecador y le asegura un lugar en el seno de la familia de Dios. Nada de lo que nosotros hagamos es lo que vamos a ganar el cielo. Nada de lo que nosotros, la justicia personal, la justicia humana, no solamente el reconocer, como lo hizo este hijo pródigo, que estamos mal, que hemos pecado, ¿verdad?, contra Dios, que hemos hecho todo lo malo, y tener esa confesión de fe sinceramente es lo que nos va a llevar hacia Él al ser restaurados. Para la siguiente semana, hermanos, vamos a estar estudiando la familia y los talentos. Para ello, estudiemos, hermanos, en el libro de Mateo 25, del 14 al 30. Gloria a Dios. Hasta aquí, hermanos, dejamos. Que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente vez.